tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal El Tío Tech. Mi nombre es Diego Cárdenas y en este video les voy a enseñar a diseñar esta bonita matriz FODA en PowerPoint. Como saben, una matriz FODA o diagrama de FODA es una herramienta que nos permite analizar desde diversos puntos de vista las características de una empresa, de un proyecto, de una persona, de un equipo, etc. Y en este análisis se consideran 4 aspectos: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Estoy seguro que muchos de ustedes habrán hecho una matriz FODA en el colegio, en la escuela o en la universidad o en el trabajo. Y pues en esta ocasión vamos a diseñar esta bonita matriz FODA en PowerPoint. Ok, vamos a empezar no sin antes invitarles a que se suscriban al canal, activen la campanita y se unan a nuestro recién creado grupo de Telegram. Ahí vamos a estar compartiendo encuestas, noticias del mundo tech, nuevos cursos, novedades aquí en el Tío Tech y mucho más. Así que les invito a que se unan. El link, por supuesto, va a estar en la descripción de este video junto al link donde van a poder descargar esta plantilla. Ok, habiendo dicho eso, vamos a empezar y vamos a dirigirnos a una nueva pestaña, a una nueva diapositiva, perdón, y vamos a utilizar una herramienta de formas que está aquí en la pestaña Inicio, en la sección de Dibujo. Desde acá hacemos un clic en la flechita hacia abajo y vamos a encontrar todas las formas disponibles en PowerPoint, pero nosotros vamos a utilizar solamente esta, ¿ok? La de rectángulo de esquinas redondeadas. Ahora voy a empezar a utilizar algunos atajos del teclado que me gustaría que me siguieran paso a paso. Para eso voy a activar un teclado virtual y me gustaría que estén atentos a las teclas que estoy utilizando. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda de qué atajos del teclado estoy utilizando, aquí en la parte inferior derecha voy a poner un tecladito para que vean exactamente qué es lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Y si quieren aprender más atajos aquí en PowerPoint, les invito a ver, por supuesto, el curso completo, que es completamente gratis, aquí mismo en el canal. Ahora, para que este rectángulo sea simétrico, les recomiendo que mantengan presionada la tecla Shift, ¿ok? Es esta de acá. Entonces, manteniendo presionada la tecla Shift, vamos a dibujar uno de estos cuadritos, más o menos del tamaño que queremos que sea, ¿de acuerdo? No importa si quieren hacerlo de ese tamaño, quieren hacerlo más ancho o más alto, ya depende mucho del gusto de ustedes. Yo voy a centrarme en hacer este diseño y ya ustedes pueden hacer las variaciones que prefieran. Ahora noten que este cuadro tiene un indicador naranja justo en la parte superior izquierda que podemos utilizar para controlar el radio de las esquinas. Ok, vamos a reducirlo un poquito el radio. Vamos a ponerle más o menos ahí y listo. También vamos a ponerle de color blanco y el contorno sin contorno, ¿ok? Noten que aquí aparece invisible porque, bueno, el fondo y esta forma son blancas. Pero también vamos a agregarle una sombra. Y para eso acá mismo en la pestaña Formato de forma, vamos a Efectos de forma y ponemos una sombrita hacia la derecha y abajo, ¿ok? Acá está. Listo. Para que esto se note un poquito más, tenemos que cambiar el fondo de la diapositiva. Noten que aquí en la plantilla tenemos un fondo un poquito más gris. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer clic derecho en una parte en blanco de la diapositiva y luego vamos aquí a Formato del fondo. De acuerdo, en esta ventanita en la parte derecha vamos a seleccionar con la paleta de colores. Vamos a poner un color un poquito más gris. De acuerdo, tal como pueden observar, creo que este está demasiado gris. Vamos a utilizar este de acá mejor y ya está. Muy bien, entonces vamos a duplicar esta formita y para eso vamos a seleccionarla, hacer Control C para copiarlo y Control V 3 veces para tener las demás formas, ¿ok? Tal como pueden observar. Ahora, para ordenar estas formitas, podemos simplemente ayudarnos de las guías y tratar de ser lo más precisos posibles, pero yo les recomiendo irse a una nueva diapositiva, ¿ok? En blanco, y vamos a dibujar un cuadradito simétrico nuevamente presionando la tecla Shift. Y este cuadradito vamos a ubicarlo justo en el centro de la diapositiva. Pueden ayudarse de las guías, tal como lo estoy haciendo, o también pueden utilizar las herramientas de la pestaña Formato de forma, alinear verticalmente, alinear y alinear al medio. De esta manera vamos a tener este cuadradito justo en el centro de la diapositiva. Ahora vamos a cortar esto con Control X y vamos a pegarlo por acá. ¿Ok? Y noten que nuestras formas no están tan alineadas al centro. Entonces vamos a alinearlas. Y para eso vamos a movernos. También nos vamos a ayudar en las guías, pero esta vez ya tenemos un cuadradito de referencia. ¿Ok? Noten que ahora es mucho más fácil poder ubicar estas formas en el lugar que deberían estar. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora vamos a volver aquí a la plantilla y vamos a ver que cada una de estas formas tiene una muesca, digamos, de otro color
en una de sus esquinas. Entonces vamos a aprender cómo se hacen estas muescas. Y para eso vamos a volver acá y vamos a copiar una de estas formas y la vamos a pegar por acá. ¿Ok? Para utilizarla en la fabricación de esta mosquita, porque vamos a ver que tenemos que sacrificar una de estas formas y un círculo para poder obtener estas muescas. ¿Ok? Vamos a cambiar de hecho el formato del fondo para que se note un poquito más. Vamos a ponerle un color un tanto oscuro y ahora lo que vamos a hacer es dibujar un círculo. ¿Ok? Vamos a dibujar un círculo otra vez para que sea simétrico. Tenemos que presionar la tecla Shift. De lo contrario, vamos a tener un óvalo. Noten que no hay mucho control sobre la simetría más que en nuestro pulso si no presionamos la tecla Shift. ¿Ok? Voy a presionar la tecla Shift y noten que ahora ya es un círculo bastante simétrico. Todo esto lo enseño paso a paso en el curso de PowerPoint completo aquí en el canal. Es completamente gratis y todas las clases ya están disponibles. Por si acaso, el link va a estar en la descripción de este video. Ok, entonces vamos a dibujarlo más o menos del tamaño adecuado y vamos a ayudarnos de las guías nuevamente para centrarlo, para ubicarlo más o menos en el centro del círculo. Tal como podemos observar, ya tenemos las guías ahí que nos están ayudando. Listo, creo que está bastante pequeño, si no me equivoco esto es un poco más grande en la relación de aspecto. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y para que esto sea simétrico nuevamente, vamos a utilizar la combinación de teclas Control y Shift. ¿Ok? Mantenemos presionadas esas dos teclas y noten que el círculo va a crecer simétricamente hacia todos los lados. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo nada más un poquito más grande, digamos que ahí, y listo. Soltamos las teclas y ya tenemos acá nuestra formita. Ahora es importante que le quitemos el contorno y ahora vamos a seleccionar ambas formas. ¿Ok? Habiéndolas seleccionado, nos vamos a la pestaña Formato de forma y aquí en la opción de Insertar formas vamos a utilizar esta función, Combinar formas. ¿Ok? Y vamos a darle en Intersecar. ¿De acuerdo? Le damos un clic acá y noten que ya tenemos nuestra pequeña muesca. Y como les dije, tuvimos que sacrificar un círculo y uno de estos cuadritos de bordes redondeados. Entonces, para hacer el siguiente, vamos a copiar otra vez este cuadrito, vamos a pegarlo por acá y de hecho vamos a pegarlo otras 2 veces para hacer los demás. ¿De acuerdo? Pero aquí un pequeño accidente, no hemos hecho copias del círculo, así que no vamos a saber si el tamaño de estas muescas es igual al de los demás. Podemos tratar de ubicarnos con el pulso, de hecho vamos a traer esto al frente, para intentar dibujar un círculo que sea más o menos del mismo tamaño, pero de hecho, ¿saben qué? Vamos a eliminar esto y vamos a hacerlo bien esta vez. Vamos a ubicar esto, vamos a hacerlo un poquito más grande. De esta manera le quitamos el contorno y vamos a copiarlo y pegarlo varias veces, ¿ok? Para tener un círculo del mismo tamaño. De lo contrario, pues nuestras muescas serían de diferente tamaño en cada una de las formas. ¿Ok? Las seleccionamos, formato de forma, combinar e intersecar. ¿Ok? Ya está una. Vamos a ubicar esta de acá. Vamos a poner en el centro y a esta la vamos a poner en el lado derecho. ¿Ok? Vamos a ayudarnos de las guías nuevamente. Seleccionamos, formato de forma, combinar, intersecar. Listo, ya tenemos otra. Vamos a poner esta de acá y de hecho tenemos que copiarla y pegarla otra vez porque son 4. Y a este círculo le vamos a poner por acá, ¿ok? En el centro, acá, listo. Lo seleccionamos, formato de forma, combinar, intersecar. Listo, ya está el otro y por último vamos a hacer el del lado inferior derecho, ¿ok? Venimos por acá, tenemos que ponerle al frente, ¿ok? Clic derecho, traer al frente y lo vamos a ubicar por acá, ¿ok? Listo, seleccionamos formato de forma, combinar, intersecar. Y listo, ya tenemos nuestras 4 muesquitas que ya simplemente tendríamos que cambiarles de color. Vamos a hacer control X para cortarlas y control V acá para pegarlas. Y vamos a ir ubicándolas, ¿ok? Por acá, esta por acá y por último esta de acá, ¿ok? Ahora, noten que nuestra paleta de colores es una paleta un tanto fea. Son los colores oficiales de Office, pero sepan que podemos cambiarlos. Vamos aquí a la pestaña de diseño y aquí en el menú de variantes vamos a hacer un clic en esta flechita hacia abajo. Y acá vamos a tener la opción de cambiar los colores. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos varias paletas de colores desde donde podemos escoger. ¿De acuerdo?
Yo incluso tengo aquí mi tema personalizado, voy a utilizarlo en esta ocasión. Si quieren saber cómo se hace, les invito a ver el curso de PowerPoint completo. Por otra parte, también les voy a enseñar cómo coger los colores que tenemos acá, ¿de acuerdo? Eso va a ser al final. Entonces, ya tenemos aquí nuestras formas y de hecho vamos a cambiarle el formato del fondo, ¿ok? Vamos a relleno de forma y aquí vamos a escoger la opción de degradados y aquí vamos a utilizar uno de estos, ¿ok? Noten que se nota un poquito más bonito, tiene un poco más de relieve. Lo mismo con esto, pero vamos a cambiarle de color, vamos a ponerle este color, degradado, y vamos a ponerle un degradado simple. ¿De acuerdo? Continuamos con el siguiente, vamos a cambiarle de color y vamos a ponerle un degradado de esta forma. Y a este de acá también le cambiamos de color, vamos a ponerle un color amarillo y un degradado, por supuesto, de esta forma, ¿ok? Y ya está, ya tenemos nuestras formas, digamos, bastante apegadas al diseño original. ¿Ok? Y algo que me he dado cuenta es que aquí tenemos también un borde dentro del cual se ubica el texto y un icono, ¿ok? Este borde lo hemos pasado por alto, así que vamos a dibujarlo. Y para eso simplemente vamos a duplicar estas formas, ¿ok? Control C, Control V, vamos a tratar de centrarlo, que esté ubicado en la misma posición que el anterior, y vamos a presionar las teclas Control y Shift, ¿ok? Para reducirlo simétricamente, y vamos a reducirlo de esta manera. Ahí está bien. Ahora simplemente traemos al frente esta muesquita que acabamos de crear, clic derecho, traer al frente y ya está, ¿ok? Y esto de hecho no tiene sombra, vamos a quitarle la sombra, venimos acá a la opción de efectos de forma y vamos a quitarle la sombra, pero vamos a agregarle un contorno, ¿ok? Que sea bastante sutil, como este de acá. Y ahora simplemente vamos a copiar esto y pegarlo 3 veces para ubicarlos justo en el centro de las demás. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo por acá también. Y por acá. Ahí está. Listo, ahora vamos a traer las muescas, vamos a traerlas a todas al frente. ¿Ok? Clic derecho, traer al frente y ya está. Muy bien, ahora vamos a dibujar el círculo y estas formas que están por delante. Para eso entonces vamos a venir acá otra vez, vamos a dibujar un círculo y vamos a presionar la tecla Shift para que sea simétrico. Ahí está, vamos a ubicarlo justo en el centro, ayudándonos con las guías, o noten que también, como les dije, pueden utilizar estas opciones de aquí, de la pestaña formato de forma, alinear, alinear verticalmente y alinear al medio, ¿ok? Es lo mismo. Y ahora a esto vamos a ponerle de color blanco y sin un contorno, nuevamente. Y luego, noten que aquí tenemos, digamos, dos círculos, uno que es un tanto gris y el otro que es completamente blanco. Vamos a dibujarlo entonces, vamos a hacer esto, vamos a poner este de un color un tanto gris y vamos a duplicarlo, vamos a hacer Control C, Control V, vamos a ubicarlo también al centro y nuevamente utilizamos el atajo, vamos a ponerle otro color para que se note, Control, Shift, mantenemos presionados esas dos teclas y vamos a reducir esto, ¿ok? De esta manera mantenemos la simetría. Ahora este sí es de color blanco y vamos a agregarle un efecto de sombra y esta sombra es hacia todos los lados. ¿De acuerdo? Tal como pueden observar, más o menos ya está quedando y creo que la sombra es muy fuerte. Para bajarle un poco la intensidad a la sombra, venimos nuevamente aquí a los efectos de forma, vamos a la pestaña de sombras y aquí en la última opción tenemos las opciones de sombra, ¿ok? Y aquí en la parte derecha vamos a aumentar la transparencia. Vamos a ponerle más o menos en 85, ¿ok? Listo, ya está. Digamos que ya está más del 50% de nuestro diseño y ahora nos toca hacer estas otras muesquitas que tenemos por acá y desde ya les indico que son las formas más complicadas de hacer. Si encuentran esto bastante dificultoso, no se preocupen que les voy a dejar aquí esta plantilla para que la descarguen y simplemente la utilicen y le cambien los colores. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver rápidamente cómo se hace. Y para eso venimos otra vez aquí a esta diapositiva y vamos a dibujar un círculo un poco más grande. ¿De acuerdo? Vamos a ubicarlo otra vez al centro. Le voy a cambiar de color para que se note un poquito más. Y por supuesto sin contorno. Ahora vamos a tener que traer el cuadradito que habíamos dibujado al principio. ¿Ok? Para eso volvemos acá. Vamos a mandar a estas dos formitas al final por el momento. Y aquí tenemos a nuestro cuadradito. Noten que no todavía lo había borrado. ¿De acuerdo? Vamos a cortarlo y vamos a pegarlo por acá. Y se preguntarán, ¿por qué?
Bueno, noten que aquí tenemos un pequeño espacio entre cada una de estas formitas, así que hay que respetar ese espacio y simplemente vamos a referenciarnos de este cuadradito al hacerlo un poco más pequeño, ¿de acuerdo? Porque este espacio, el que está entre estas muescas, es un poco más pequeño que el espacio que tenemos acá, ¿ok? Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es dibujar un rectángulo y lo vamos a dibujar de tal manera que lo vamos a ubicar justo en la esquina superior derecha de este cuadradito y vamos a tratar de centrarlo para que toque tangencialmente al círculo. Ok, vamos a quitarle también los contornos y de esta manera ya lo tenemos. Ahora vamos a seleccionar las dos formas. Primero seleccionamos el cuadrado y luego el círculo. Ok, manteniendo presionada la tecla control y ahora soltamos control y nos vamos aquí a la pestaña formato de forma, combinar formas y le damos nuevamente a intersecar. ¿Ok? De esta manera tenemos un sector circular. Ahora viene la parte complicada. ¿Ok? Vamos a mover esto por acá y vamos a tener que suavizar estos bordes. Noten que los bordes que tenemos acá son suavizados, están redondeados, pero acá no lo están. Entonces hay que redondearlos y eso ya es un poquito complicado. ¿Ok? Entonces vamos a duplicar esto para tener el tamaño adecuado. Vamos a ponerlo por acá y a esto le vamos a hacer un poco más grande. Recuerden, presionamos la tecla Shift para que sea simétrico, ¿ok? Le hacemos un poco más grande y ahora lo que vamos a hacer es dibujar un círculo. A este círculo, también simétrico, le vamos a quitar los contornos y le vamos a poner de otro color. Vamos a poner el color blanco para que se note, ¿ok? Y vamos a ubicarlo de esta manera. Mientras más precisos sean ustedes al ubicar este círculo, mejor les saldrá su bordeado, ¿ok? Pero esto les puede causar algunos problemas como que no se corte bien. Por ejemplo, si yo le voy a poner por acá, seleccionamos las formas, formato de forma, combinar y luego fragmentar, que es la opción que tenemos que utilizar, noten que no se corta bien, ¿ok? Tenemos acá todavía pegado el sector que queremos utilizar, ¿de acuerdo? Control Z para volver a donde estábamos y ahora a esto lo tenemos que ubicar, más o menos, no importa que sobresalga un poquito, ahí. ¿Ok? Y ahora esto lo vamos a duplicar, control C, control V, y de hecho vamos a duplicarlo otra vez para tenerlo de referencia. Y a esto también lo vamos a ubicar por la parte de abajo, que también salga un poquito. Ya si quieren ser más precisos, pueden hacer un poquito de zoom, ¿ok? Y nos ubicamos por acá para tratar de hacer que sobresalga lo menos posible, ¿de acuerdo? Más o menos por acá, y lo mismo por acá. Vamos a hacer zoom, y vamos a tratar de que sobresalga lo menos posible, ¿ok? Listo, ya está. Ahora vamos a seleccionar todas las formas, venimos a la pestaña formato de forma, combinar y fragmentar, ¿de acuerdo? Ahora tengan cuidado con lo siguiente porque lo que tenemos que hacer es hacer un clic afuera, hacer un clic en la forma principal y luego en los círculos que todavía se notan un poquito, ¿ok? Presionamos la tecla control, hacemos un clic en este círculo y luego en este círculo. Nada más. Luego nos vamos aquí otra vez a la pestaña formato de forma, combinar y vamos a usar la opción de unir. ¿De acuerdo? Y listo, ya está. Tenemos aquí nuestra forma con esquinas redondeadas. Y ya estos residuos los podemos borrar, simplemente los seleccionamos y los borramos. ¿Ok? Ya está, ya lo tenemos acá. Vamos a cambiarle el color. Ahora vamos a utilizar esta otra formita que habíamos guardado acá para tener una referencia al tamaño. Vamos a cambiarle de color y vamos a ubicarla que esté adelante. Ok, lo traemos al frente y a esto lo vamos a ubicar justo en su esquina inferior. ¿Para qué? Para reducirle el tamaño. Ok, ups, no estoy presionando la tecla Shift. Ya está. Y listo, ahí está. A nuestra forma que acabamos de crear del tamaño adecuado. ¿Ok? Ahora esto simplemente le vamos a hacer control X y vamos a pegarlo por acá. ¿Ok? Ahora tenemos que traer al frente este círculo y creo que se ha perdido uno. ¿Qué ha pasado? Creo que lo he borrado por accidente. Aunque no, el fondo es gris, por eso es que no se ve. Está acá, ¿ok? Bueno, está acá. Ups. Vamos a mandarlo al frente otra vez y ahora esto también al frente nuevamente. ¿Ok? Lo vamos a centrar, vamos a seleccionar ambos y lo vamos a poner por acá. ¿Ok? Ok, se está haciendo un poquito difícil ubicarlos, así que vamos a formato de forma, alinear verticalmente y alinear al medio. Ahí está. Ahora solamente queda ubicar a estas formitas. Vamos a traerlas por acá y nuevamente, si quieren, se pueden ayudar del cuadradito que habíamos dibujado al principio. Vamos a pegarlo acá y vamos a ubicarlo al centro.
¿Ok? Y de esta manera ya podemos ayudarnos. Vamos a traerlo al frente nuevamente y vamos a ayudarnos de esto para ubicarlo. Justo ahí. Vamos a duplicar esto varias veces. Y ahora simplemente tenemos que girarlos. Vamos a girarlo 90 grados. Lo ubicamos por acá. A esto también lo giramos 90 grados. Y lo ubicamos por acá. Y a esto de acá también. Listo. Ahora sí, este cuadradito ya nos sirvió bastante. Ya lo podemos eliminar. Y por último, vamos a traer al frente otra vez a los círculos que teníamos acá. ¿Ok? Seleccionamos el de atrás, luego el de adelante, clic derecho, traer al frente. Y ya está. Ahora tenemos simplemente que cambiarle de color a los demás. Este es de este color y este es de este color. Y también pueden añadirle degradados. ¿Ok? Les recomiendo hacer esto siempre porque le da un estilo un tanto más profesional. Listo, ya está. Probablemente esté un poquito grande estas formas, pero ya son detalles que ustedes pueden corregir. ¿De acuerdo? Listo, entonces vamos a agregar el texto. Ustedes ya pueden utilizar una tipografía, la tipografía que deseen. Yo voy a utilizar la tipografía Poppins, ¿ok? Foda. Lo vamos a centrar. Vamos a ponerle Poppins y en negrita. Y a esto lo vamos a ubicar justo al centro. Un poquito más grande. Y listo. Vamos a copiar este texto, lo pegamos también y vamos a poner acá, esta es una matriz foda, lo hacemos más pequeño y lo ubicamos justo por acá. A esto también lo copiamos por acá, le ponemos fortalezas, por acá también, oportunidades. Debilidades y aquí amenazas. Listo, ahora simplemente necesitamos un poquito de espacio acá. Esto ya ustedes lo pueden hacer al reducir el tamaño de estas formitas o extendiendo el tamaño de estos recuadros. Lo pueden hacer más ancho, más alto, como prefieran, y esto siempre va a poder encajar en la parte izquierda. ¿De acuerdo? Por último, vamos a ver de dónde podemos sacar estos iconos. Muchos lo que hacen es ir a Google y tratar de buscar estos iconos ahí, pero yo les recomiendo ir a esta página, se llama Flat Icon. Vamos a poner en Google Flat Icon. Y entramos a la primera página, ¿ok? Este Flat Icon nos va a permitir encontrar iconos de calidad, ¿de acuerdo? Si quieren se registran, si no, no. Y vamos a poner acá, por ejemplo, incluso con la palabra FODA, y seguramente vamos a encontrar bastantes diseños. Aquí sale con las siglas SWOT, SWOT, que son las primeras letras de FODA, pero en inglés. Así que vamos a tratar de utilizar otro. Y aquí podemos incluso poner las palabras fortalezas. Cerramos cualquier anuncio que nos salga. Y acá, pues bueno, noten que tenemos una gran variedad de iconos. Ok, vamos a poner simplemente acá, por ejemplo, brazo fuerte, como pueden ver aquí, un brazo fuerte para las fortalezas, y vamos a ponerle, por ejemplo, este acá, ¿ok? Le dan a descargar PNG, descarga gratis, y acá tenemos a nuestra imagen. Si están utilizando Google Chrome, va a salir por acá en la parte inferior izquierda, ¿ok? Ahora simplemente arrastramos a la diapositiva y ya la podemos ubicar justo donde están nuestras fortalezas. ¿Ok? Tal como pueden observar. Y lo mismo ya quedaría hacer para las demás. Vamos a poner acá a ver qué sale con oportunidades. Y bueno, tenemos iconos bastante interesantes. Creo que este de acá está bien. Vamos a descargarlo. Y vamos a ubicarlo en nuestra diapositiva. En la parte de oportunidades. ¿Ok? Por acá. Un poquito más pequeño. Listo. Y los iconos, como pueden ver, también son bastante consecuentes, son bastante interesantes. Vamos a descargar cualquiera para ir terminando con este diseño. Ok, vamos a reducirlo. Lo ponemos acá en amenazas. Y por último vamos a buscar debilidades. Ok, debilidades acá. Y vamos a escoger, por ejemplo, este de acá. Me parece interesante. Descargamos. Lo arrastramos a PowerPoint y lo ubicamos.
¿ok? Justo por acá, un poco más pequeño. Y listo, creo que el diseño me ha salido bastante compacto como para que no entre ningún texto por acá. Lo ideal es utilizar un cuadro de texto, ¿ok? Ponerlo por acá, digamos Fortaleza 1, ponerle aquí el formato de viñeta y por supuesto cambiarle la tipografía, no utilizar la misma que el título, sino por ejemplo otra como Cavi, ¿ok? Y le reducimos el tamaño del texto y seguimos añadiendo más fortalezas. ¿De acuerdo? Como les dije, ustedes pueden extender este diseño, lo pueden hacer más grande para que entre sus textos y esto, como saben, ya depende de sus necesidades. Bueno, por último, como les prometí, vamos a ver cómo podemos coger estos colores por si quieren replicarlo tal cual. Para eso vamos a tener que dibujar un cuadradito, ¿ok? No importa si es simétrico o no, vamos a ponerle acá y luego vamos aquí a la pestaña formato de forma, relleno de forma y vamos a utilizar el cuentagotas. Con este cuentagotas vamos a coger los dos colores que tenemos en este degradado. Noten que son dos colores, ¿ok? Primero este color y ahora duplicamos esta forma. Vamos a dibujar varias, de hecho, vamos a dibujar bastantes. Y ahora a esta forma venimos acá otra vez, cuentagotas y seleccionamos el otro color, ¿ok? Listo. Vamos a quitarle también el contorno, vamos a ponerle, o ponemos un contorno negro. Y vamos a coger los otros colores. Relleno de forma, cuentagotas, cogemos este color y creo que no lo ha cogido bien. Vamos otra vez, cuentagotas, este color. Y bueno, parece que el mouse, noten que tengo un círculo alrededor del mouse que les ayuda a ustedes, digamos, a identificar dónde está el mouse. Voy a quitarlo rápidamente. Este complemento se llama Pen Attention, por si les interesa. Ok, ahora sí, los colores van a estar bien cogidos. Vamos a cuentagotas, cogemos este color y claro, ahora sí se nota que es ese color, ¿ok? Venimos acá otra vez, cuentagotas, seleccionamos esto. Y ahora este de acá, relleno, cuentagotas, seleccionamos este de acá. Y listo. Voy a hacer solamente con estos 4 colores. Venimos acá y noten que en nuestra paleta de colores ya están guardados estos de acá, ¿ok? Vamos a degradado, más degradados. Y desde acá, con estos controladores, vamos a poder cambiar los colores del degradado. Vamos a quitar este del centro, presionando acá en esta opción de quitar. Y a este indicador le vamos a poner el color que hemos escogido y acá el otro color. ¿De acuerdo? Y acá también le podemos cambiar la dirección, digamos de arriba hacia abajo o al contrario. ¿Ok? Listo, vamos a hacerlo un poquito más morado y ya está. ¿Ok? Lo mismo con esto. Noten que esta pestaña de formato de forma se queda abierta. Si la cerramos por accidente, simplemente venimos acá a relleno de forma, degradado, más degradados. ¿Ok? Y a esto le vamos a quitar el del centro y vamos a cambiar los colores por los que cogimos anteriormente. ¿Ok? Con el otro indicador le ponemos el celeste y ya está. ¿Ok? Tal como pueden observar. Y listo. De esta manera ustedes pueden coger los colores exactos que están aquí en la plantilla. Y no olviden que esto de acá pueden descargarlo desde el link de la descripción. Esto de acá, sin embargo, es una imagen. ¿Ok? Pero esto ya es completamente editable. Están con todas las formas para que ustedes lo puedan manipular. ¿De acuerdo? Y el link de la descripción les va a dirigir a esta página, a nuestra guía definitiva de cómo hacer una matriz FODA. Aquí te indicamos el paso a paso para desarrollar una buena matriz FODA, además del tutorial de diseño, porque una cosa es el contenido y otra muy diferente es el diseño. ¿De acuerdo? Y además te vamos a enseñar cómo hacer esta matriz no solamente en PowerPoint, sino también en Word y en Canva. Además, por supuesto, van a encontrar más plantillas e ideas de diseño para sus matrices FODA, además del botón de descarga de este archivo. ¿Ok? Este video va a estar reemplazado por el de la matriz FODA que estamos grabando en este momento. Y de paso les invito a tomar nuestros cursos gratuitos aquí en el TOT. Como pueden ver, tenemos varios cursos ya completos. El curso de Excel en 3 niveles, el de Word que está completándose y el de PowerPoint que ya lo hemos acabado. ¿De acuerdo? Les invito a darse una vuelta por la página porque hay mucho contenido valioso que vamos publicando todos los días. Además, por supuesto, de contenido gratuito como libros de Excel gratis en PDF, bases de datos, libros de práctica, plantillas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el botón para entrar a nuestro grupo privado de Telegram donde vas a poder interactuar con nosotros. ¿De acuerdo? Por mí eso ha sido todo en este video. Espero les haya gustado este diseño de matriz de FODA.
Y si encuentran un poquito dificultoso hacer estas formas, recuerden que pueden descargarlas ya hechas o también utilizar simplemente estas, que también se ven bastante bonitas. Bueno, no se olviden unirse al grupo de Telegram, ahí subimos más novedades, más plantillas, más encuestas y suscribirse a este canal, que ya estamos muy cerca al 1.000.000 de suscriptores. Por mí eso ha sido todo, nos vemos en otro tutorial. Hasta pronto.